Yo voy a hablar sobre la educación de adultos en la historia reciente de América Latina y el Caribe. La educación de adultos ha ido variando a lo largo de su desarrollo histórico, pero en sí nace como preocupación a la par del surgimiento de los sistemas escolares modernos. Y es desde ese entonces que se ha ido construyendo como campo problemático. La primera expansión importante de educación de adultos fue provocada por la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. En esta década es cuando comienza a hacerse visibles las incapacidades de los sistemas escolares de garantizar la escolarización al conjunto de población. Es entonces que los gobiernos comienzan a emprender campañas masivas de alfabetización. Hacia fines de la década de los 40 tienen lugar los primeros eventos regionales sobre educación de adultos, con el apoyo de la UNESCO y de la OEA. En esta década predominaba el concepto de educación fundamental definida por la UNESCO. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Bueno, paso a leerla. La educación fundamental tiene por objeto proporcionar a hombres y mujeres una vida más amplia, de acuerdo con su medio ambiente variable, desarrollar los mejores momentos de su propia cultura y lograr el progreso económico que permita ocupar el lugar a que tienen derechos en el mundo moderno. Gracias al impulso del entonces director de la UNESCO, James Torres, junto con el apoyo del organismo internacional y el acuerdo del gobierno mexicano, el 11 de septiembre de 1950 se crea el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina. Este ha sido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX una referencia fundamental referido a esta modalidad. En esos años, la educación de adultos se pensaba como compensatoria, supletoria o recuperatoria de las carencias de la infancia y sus propuestas remitían al modelo escolar. Bueno, hacia fines de la década del 50 cobra auge el concepto de desarrollo de la comunidad, al difundir programas de ayuda a países subdesarrollados. En América Latina, con respecto a esto de desarrollo de la comunidad, se encontraron con realidades muy complejas, con elementos culturales, sociales y políticos que no se habían tenido en cuenta a la hora de la acuñación del concepto. En las décadas del 60 y 70 la modalidad se expandió, impulsada tanto por los organismos internacionales como por diversos grupos políticos y organizaciones de bases, quienes fueron generando la corriente de la educación popular. Las políticas impulsadas por los organismos internacionales suponían la existencia de un único modelo de desarrollo, basado en las sociedades de los países centrales. Para lograrlo, América Latina debía superar obstáculos internos, entre los cuales el cultural era el factor central. La teoría sobre educación de adultos que los gobiernos y los organismos internacionales buscaban se construía pero a distancia de sus postulados y objetivos. En el continente se desarrollaban diversas experiencias que irían dando forma cada vez más consistentes a la corriente de la educación popular. La educación de adultos en esta época dejó de pensarse como una educación compensatoria para abarcar todas las posibilidades organizadas de educación a cualquier nivel y pasar a ser parte de las políticas educativas. Por otra parte, la tercera reunión interamericana de ministros de educación en 1963 recomendó la creación de un organismo responsable en el Ministerio de Educación justamente para la educación de adultos. Se avanzaba en la creación de subsistemas o parasistemas. Asimismo, se avanzaba desde el concepto de educación fundamental al de alfabetización funcional, vinculándolo de un modo más directo con el desarrollo. El concepto de alfabetización funcional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo tenía una perspectiva individual de crecimiento, similar al modelo de desarrollo de los países centrales. El analfabeto inserto en el medio ha sido estimulado por la esperanza de una ganancia personal, es decir, este va a equipar el conocimiento y va a poder acceder a un mayor consumo de bienes materiales. La década del 70 avanzaba en la construcción de propuestas educativas que respondieran a las necesidades específicas de la población adulta. Hacia fines de la década cobraba un papel central el concepto de educación permanente.
Los movimientos sociales surgen como un nuevo actor de la modalidad de adultos en las décadas de los 80 y los 90, con la enorme capacidad de generar acciones educativas destinadas a adultos y jóvenes. Desde abril de 1981 y pese a los replanteos por parte del Ministerio de Educación y por parte del Ministerio encargado de la planificación económica, los países asumieron como propio el proyecto principal de educación, que señala tres objetivos a cumplir entre los años 1980 al 2000. El más directamente vinculado a la modalidad es la de eliminar el analfabetismo antes de que termine el siglo y desarrollar y ampliar los servicios educativos de los adultos. Desde el proyecto principal se impulsaron planes y programas de alfabetización que superaron la concepción de las anteriores campañas, poniendo más énfasis en la planificación, en la investigación y en la evaluación como parte del proyecto alfabetizador. Además de los esfuerzos alfabetizadores, en las reformas educativas de la década de los 90, de inspiración neoliberal, asesoradas por organismos internacionales y financiadas por la deuda externa, la educación de adultos en esta década ha sido ignorada, es decir, retorna a ser una educación complementaria, no reconocida como necesaria. Bueno, ahora voy a hablar sobre la educación de personas jóvenes y adultas en los comienzos del siglo XXI. Las personas jóvenes y adultas, y en particular las poblaciones más vulnerables, requieren de educación para que éste les ayude a enfrentar problemas de empleo, de subsistencia, de discriminación y exclusión personal y grupal. Los pobres siempre fueron el sujeto principal de la EPJA, en la medida en que eran y son los más afectados por los problemas de accesibilidad, rezago, abandono de la escuela y repitencia. Sin embargo, hay otros agentes que intervienen en el discurso del campo, como por ejemplo las mujeres, los migrantes, los grupos étnicos y los jóvenes que se incorporan a la modalidad. En el 2005 se realizó una expedición con el propósito de incursionar en la educación de jóvenes y adultos. En ese tiempo no existía ningún estudio de base que diera cuenta de manera general las condiciones de muchos de los países de América Latina. La UNESCO se encargaba de realizar estos informes regionales. Lo hacían mediante encuestas enviadas a los países donde cada gobierno era responsable de proporcionar y regresar la información. Pero la mayoría de las veces esto se hace de manera parcial o de forma incompleta. La investigación está centrada en las políticas públicas y sus impactos sobre las prácticas de educación de personas jóvenes y adultas, lo que incluye el Estado y la sociedad civil, así como las interrelaciones que se tejen entre estos dos ámbitos. Se propone entonces comprender el escenario y las estrategias de implementación de la EPJA en los diferentes espacios sociales. Bueno, ahora voy a hablar sobre el contexto regional georreferencial de la EPJA. La situación de la EPJA está directamente ligada a características específicas de su contexto, a sus políticas públicas, a sus aconteceres, a su historia, a sus culturas y a las coyunturas de la región. Elementos generales del contexto. Finalizando el siglo XX y a comienzos del siglo XXI, América Latina mostraba una integración subordinada de la economía, una cultura globalizada unida a la reorganización de sus estados y de sus sociedades, signadas por la migración rural, por la urbanización acelerada, por el crecimiento de la pobreza y por el crecimiento de la diversidad. En este marco se destacan también los cambios en la estructura familiar, ligados a la transformación del rol de la mujer, a la expansión del fenómeno de los niños en la calle y a los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Estos elementos transforman el espacio público y el privado, actúan sobre el tejido social y demográfico y operan como generadores de sujetos de la EPJA. Con respecto a las claves socioeconómicas y políticas, en el marco del análisis del proyecto, del estudio surgen cuatro fenómenos que marcan el periodo y que impactan en la configuración y acciones de la EPJA. Ellos son el crecimiento de la pobreza, los fenómenos migratorios, el crecimiento y la transformación demográfica, haciéndose visible el aumento de la población joven en la mayoría de los países, y por último, la extensión de los distintos tipos de violencias e inseguridades.
sobre los antecedentes recientes de la educación para jóvenes y adultos en la región de Latinoamérica y el Caribe. Esto es muy importante ya que nos va a ayudar a comprender cuál fue el proceso por el que pasó la EPJA durante el tiempo en estos países. Con esto, los antecedentes de mayor incidencia se encuentran ubicados en la década de los 90, que estuvieron vinculados con políticas neoliberales que afectaron tanto a la EPJA como a las políticas educativas. A partir de esto se pueden destacar grandes etapas que están ubicadas entre los años 60 y los años 90, que son un conjunto de hechos políticos que sucedieron en algunos países y que afectaron a Latinoamérica. En la segunda mitad del siglo XX se registran acciones y situaciones que ayudaron al fortalecimiento de lo que se conocía como educación de adultos. Se definía como una modalidad con perfil propio y desarrollo organizacional. A partir de esto se conformaron direcciones específicas como la DINEA en Argentina en 1968 y el Departamento de Alfabetización y Educación en Paraguay en 1957. En algunos países a lo largo de este periodo se produce no solo el desarrollo organizativo de la EPJA, sino también un avance cualitativo. Por ejemplo, se encuentran normas y programas que en el marco de la educación permanente marcaron una configuración no compensatoria abierta a diferentes áreas temáticas y con modalidades menos escolarizadas. Por ejemplo, en Perú se creó la Ley General de Educación, que llevó a la educación de adultos a las empresas, también a las cooperativas agrarias, a las minas y a las empresas pesqueras, y procuró concretar el planteo de la educación permanente. Bien, en Argentina se crearon los centros educativos fijos y móviles en todo el país, con currículos flexibles y adecuando la modalidad a los adultos. También México cuenta con campañas de alfabetización desde la década de los años 20, y desde este momento se produjo la relación de educación-desarrollo, que con distintos significados llegó casi hasta fines de siglo. Ya en los años 60 la educación para adultos se define como una educación permanente, insertando conceptos y principios como aprender a aprender y aprender para toda la vida. A su vez, se fortalece el énfasis en lo extraescolar y se pone en marcha los sistemas abiertos. En los años 70 se dictó la Ley de Educación para Adultos, lo que institucionaliza la EDA y define como forma de educación extraescolar, basada en el autodidactismo y en solidaridad social. Se dan como antecedentes a la mayoría de los países que contienen en desarrollo campañas y programas intensivos de alfabetización, ya que esto se encarga de alfabetizar a las mayorías y de buscar una nivelación educativa mínima. Este tipo de campañas y programas continúan articulando a la EPJA, ya sea a nivel nacional o regional, hasta la actualidad. En estos años se distingue el trayecto que la región va realizando desde una EDA alfabetizadora a un enfoque educacional más amplio, especialmente orientada hacia la educación fundamental. Con la educación fundamental, la EPJA sale de la escuela sin abandonarla, al menos por un periodo. Esta orientación implica una variedad de expresiones como la educación para la vida o la formación del desarrollo comunitario. Algunos ejemplos tenemos, por ejemplo, al país de El Salvador, en donde se registran avances en los años 60, en donde se consolidó la noción de educación de adultos. También tenemos al Cono Sur, en las décadas anteriores a la dictadura, más precisamente en las décadas del 60 y del 73, en donde se afirma y se amplía la modalidad, reconociendo su especificidad y consolidando en la región estructuras de EPJA, tal como la DINEA en Argentina. Además, se adhirió a los postulados de la educación permanente. Otra cosa es que en estos países la creación de dichas estructuras se marcó en la perspectiva de atención a los excluidos frente a los movimientos nacionales del momento. Por último tenemos a Chile, que en la década de los 70, antes del golpe de Estado de 1973, la EDA se coloca en la agenda política tras una ampliación de los programas de alfabetización rural. Con el ascenso de Allende y la profundización de la reforma agraria, el debate sobre la educación de los adultos pobres se intensifica, demostrando una asociación de EDA-pobreza, que aún sigue en pie, en torno ya no solo a la alfabetización del mismo, sino a la toma de conciencia a la realidad. Durante la década de los 70 es muy importante para rastrear los antecedentes de la EPJA, ya que en varios países se verifican avances de la educación para adultos y el surgimiento y fortalecimiento
de la educación popular, en donde se va a centrar precisamente en los jóvenes y en los adultos, con un enfoque no escolarizado y lo más cercano al enfoque de la educación fundamental. Es un periodo de creatividad que va a ampliar los protocolos de la EPJA. Con esto tenemos ejemplos, tal como el país de Nicaragua, en donde la lucha armada inventa formas educativas para adultos analfabetos, mediante canciones en donde se van a transmitir consignas e instrucciones. Es El Salvador, en donde se usan programas radiales como instrumento de educación. En este periodo es donde la educación popular se desarrolla con mayor proyección, contribuyendo a la formación de redes en la sociedad civil y contraponiendo el modelo freiriano a las concepciones vigentes hasta ese entonces. Tenemos al país de Argentina, en donde antes del golpe de Estado de 1976 se registran avances, destacándose el proyecto de educación sistemático, la creación de centros de cultura como parte de una modalidad y en general la transformación total de la EPJA. Todo esto está unido a un breve auge de educación popular. Sin embargo, con la ruptura institucional implica un freno a este proceso de desarrollo de la EPJA, con la intervención de la DINEA y la quema de libros y documentos y la represión de educadores. A partir de la década de los 80 y especialmente en los 90, se destaca la implementación de políticas de corte neoliberal. Esto marcó un cambio y una disminución en el rol del Estado, en donde varios países notaron que hubo un cambio en los modos de atención a los pobres y a los excluidos. Este cambio está asignado por las políticas sociales focalizadas y los planes de emergencia, que se traducen en un enfoque de pobreza dirigido, más que al desarrollo humano de los sujetos vulnerables, a su contención, buscando reducir los problemas y riesgos que la pobreza implica para las sociedades del mercado. Por otra parte, el Estado renuncia en esta línea no solo a la prestación del servicio de educación de adultos, sino a la coordinación de las políticas. Un ejemplo es Uruguay. Las reformas educativas impulsadas en la década de los 80 y profundizadas en la década de los 90 desplazan a la educación de las motivaciones académicas y una condición para el bien público y los conocimientos producidos y transmitidos hacia motivaciones económicas que proponen impulsar la competitividad en las naciones industrializadas, el valor del mercado y la imposición de los modelos de desarrollo. En este contexto, la EPJA se visualiza como no prioritaria, ya que no cumple los requisitos de la eficiencia definidos. Estos requisitos centran que la política deben ser solo niños y adolescentes, dadas las bajas coberturas en la atención para estas poblaciones. Así se instala esa falsa oposición entre el educar a niños o a los adultos. Este periodo se caracteriza además por el cierre o debilitamiento de las primarias de adultos y bachilleratos nocturnos, lo cual se profundiza con medidas referidas a los pagos de los docentes. ¿Qué quiere decir esto? Que se les desconocían el trayecto en la EPJA, por ende no les pagaban. Y a esto se le anexa el empeoramiento de las condiciones de los docentes. Algunos docentes eran trasladados a turnos diurnos, lo cual esto es considerado como un gran revés para aquellos intentos de hacer una EPJA pertinente y flexible desde un público estatal. A pesar de esto, algunos países tienen particularidades, como por ejemplo Costa Rica, en donde se reportan decisiones educativas con énfasis en la oportunidad y la calidad. Sin embargo, se afirma que en la década de los 90 no se dieron grandes transformaciones en la EPJA, solo en cambios curriculares. Otro país es Cuba, que cuenta con una larga tradición de programas de alfabetización y educación para adultos. Y en la década de los 90 estos programas se perfeccionan, produciendo una ampliación y diversificación hasta la actualidad, a la vez que se abren nuevas vías para el acceso masivo de educación media, universitaria y superior, mediante el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Además, se amplía la cobertura de programas alternativos comunitarios dirigidos a satisfacer intereses específicos de diferentes sectores poblacionales. Mediante el uso de medios masivos de comunicación se pueden abordar temas como la salud, educación sexual, la lucha contra el alcoholismo y el tabaquismo, enseñanza de idiomas extranjeros, educación artística, educación ambiental, desarrollo científico y tecnológico, entre muchas otras. Por último, tenemos Argentina, en donde el sistema educativo procesó su propia descentralización educativa,
hacia las jurisdicciones, produciendo una desarticulación de riesgo para la unidad de fines y métodos de la EPJA. Es interesante hablar sobre los antecedentes de la EPJA en un contexto político de excepción. Que estos son países o subregiones que antes de finales del siglo XX pasaron por periodos de guerra, conflictividad, diferentes formas de violencia o cambios políticos y sobre todo con una agenda de la EPJA vinculada con proyectos políticos. En estos países se destacan importantes avances, renovaciones y búsqueda de formas alternativas para enfrentar el problema de la educación para los jóvenes y los adultos en situaciones de excepción. Un ejemplo de esto es Nicaragua, que creó un Ministerio de Alfabetización y EDA y se desarrolló una gran cruzada de alfabetización con resultados grandes en cuanto al descenso del analfabetismo. Esta fue sostenida y continuada por el Ministerio de Alfabetización, que convirtió la EPJA en un asunto primordial para el Estado. Al mismo tiempo, la cruzada fue planteada y organizada como un proceso de masas. Por otra parte, se trata de una experiencia donde se renovaron la metodología y las formas organizativas y se lograron resultados considerables. Con esto se colocó en la agenda pública y en el imaginario colectivo la importancia de la alfabetización y la relacionó con los cambios esperados, valorados por la lucha y por su triunfo. De esta forma, la alfabetización se convertía en un asunto de todos. Por ejemplo, es El Salvador. Si bien desde 1949 ya había campañas de alfabetización, desde los años 60 se avanzó con programas en énfasis en la educación fundamental. El desarrollo de la comunidad y la posalfabetización se centró en el conflicto armado que ocurrió en los años 1980 y 1991, que es ahí donde se exploran y desarrollan formas educativas alternativas en el marco de la educación popular. Esto sucede ya que hay una situación en que parte de la población quedaba por fuera del sistema formal de educación y era necesario avanzar en la educación de personas jóvenes y adultas. Otro ejemplo es Panamá, en donde hay cambios positivos durante el gobierno no revolucionario de 1968. En este contexto se modifican y amplían los objetivos de la educación de adultos, visualizándola como un instrumento para elevar el nivel de vida de la población y la formación de conciencia social con una participación del individuo en comunidad. Por ejemplo, Perú, en donde la ley de educación sancionada de los 70 es muy importante para la EPJA. En esta ley se define una importante reforma educativa que procuraba transformar sistemáticamente la educación nacional, en la cual valoraba la educación de adultos. Se propuso convertir a la EPJA en un elemento clave de desarrollo. Sin embargo, la vigencia de dicha reforma duró muy pocos años y la modalidad sufrió un empobrecimiento. Otro ejemplo es Uruguay. La dictadura presionó particularmente el sistema educativo y terminó casi totalmente con los espacios destinados a la educación de adultos. Frente a la represión, la ilegalización y la pérdida de libertades que caracterizaron a este periodo, la libertad civil desarrolló otras formas organizativas para poder dar la educación. Las ONG trabajaron apoyadas en cooperación internacional, en general en el marco de la educación popular, orientadas para sectores como mujeres, jóvenes y la población de barrios marginales. Un ejemplo es el de Chile, en donde la EPJA finalmente había podido ser incluida en la agenda pública y en el debate político, pero bajo la dictadura se restringe el ámbito de la EPJA hasta casi reducir exclusivamente a la recuperación de estudios formales, con un lugar marginal dentro de las políticas educativas, con recursos escasos y una oferta muy precaria. Y por último, el caso de Argentina, que es que la sociedad civil respondió mediante la organización colectiva con un papel importante de las ONG, que logran formar redes institucionales. De esta forma, bajo el paradigma de la educación popular, el enfoque se centró en la educación para la organización colectiva de fines sociopolíticos y para la subsistencia, formando para el desarrollo de microactividades económicas. La importancia de las ONG es que, por un lado, sus relaciones con la cooperación internacional y, por otro, con la organización del microtejido social. Es un fenómeno que atraviesa el continente. Implica la constitución de actores relevantes en el campo de la EPJA, en especial en los periodos de los regímenes de fuerza que perduran hasta la actualidad. Diversidad y nuevas identidades en América Latina de los sujetos de la EPJA. Los parámetros tradicionales se referían a la EPJA como al realizado educativo y por lo tanto se clasificaban de acuerdo al tipo y grado en su relación con el sistema educativo. Dentro de esta clasificación se encuentran los analfabetas totales y los analfabetas funcionales.
Generalmente se referían a la gente que era parte del grupo de EPJA cuando cumplían dos condiciones: sufrir algún tipo de rezago educativo o tener una edad superior a la contemplada por la normativa de acuerdo con la modalidad. Es importante destacar que la exclusión educativa, social, económica y política tampoco alcanza para englobar a todos los sujetos de la EPJA y supone los criterios de rezago y sobriedad desde el punto de vista de campo compensatorio o desde la política orientada a las situaciones de inequidad. Sintetizando, esta abordaje señala tres tipos de sujetos, o más bien tres formas de caracterizarlos: los que sufren rezago y analfabetismo, los que son excluidos o discriminados por diferentes razones y los que no cumplen las características anteriores pero que tienen derechos y precisan educación permanente. Rezago educativo, analfabetismo y sobriedad. El rezago educativo es la condición de atraso en la que se encuentran las personas que con 15 años o más no han alcanzado el nivel educativo que se considera básico. Por lo general se considera como referencia en rezago educativo la educación básica, que son la primaria y la secundaria no terminada, que es el trayecto educativo mínimo. En muchos países, la gratuidad y la obligatoriedad son variables de accesibilidad que contemplan únicamente la primaria. Las causas más importantes del rezago son generalmente por la deserción y la repetición en el sistema educativo, que aumentan en la secundaria. Sin embargo, hay regiones en las que se encuentran sectores que nunca han asistido a una institución educativa. Generalmente son los sectores como comunidades indígenas y zonas rurales de algunos países en donde el alfabetismo es una cualidad que predomina. La situación más grave se vive en aquellos países en la que gran parte de la población no logra insertarse en el sistema educativo o, habiéndolo hecho, no ha desarrollado las capacidades básicas de lectoescritura. Una parte de los sujetos potenciales de la EPJA no es tenida en cuenta al tomar como centro de atención el analfabetismo, porque al hacer grandes logros, una gran parte de la población es o rezagada o deserta antes de realizar su educación formal. La edad provista para esta modalidad se tiene en cuenta la condición de sobriedad. Esta depende de la normativa provista por cada país. Por ejemplo, en Argentina y Uruguay, la edad prevista para los sujetos de EPJA es a partir de los 14 años. Este límite es cada vez más flexible y esta flexibilidad va de la mano con el hecho que en la actualidad hay cada vez más sujetos dentro de la modalidad de EPJA que son cada vez más jóvenes. Dentro de los sujetos que pertenecen a esta modalidad están dentro los que van a partir de los 14 o 15 años en adelante. Estos van desplazando, mientras va creciendo la población de jóvenes, van desplazando a los adultos, sobre todo los mayores, que se cuentan con menos planes especiales en cuanto con esta modalidad. En Argentina, más de la mitad de la población que pertenece a la EPJA en Buenos Aires son jóvenes que van de los 18 a los 29 años. La razón de este crecimiento de jóvenes en esta modalidad se debe a diferentes situaciones. En algunos países, el crecimiento demográfico de la población priman, hay muchos más jóvenes. Otra de las posibles explicaciones por el aumento de jóvenes dentro de la modalidad EPJA es por las facilidades de la misma. También ofrece una forma de acelerar los procesos de certificación por ser
como visto como más sencillo. Además, en el caso de los cursos de EPJA, que están orientados a la inserción en el mercado laboral, resulta interesante para los jóvenes porque es posible adquirir ciertas competencias y certificarlas más rápido. Características socioeconómicas: pobreza, exclusión y discriminación. Más allá de las características que tienen que ver con la edad, el rezago o la deserción, se puede decir que los sujetos de la EPJA son mayoritariamente pobres o sufren discriminación de algún modo, ya sea étnico o por capacidades diferentes o por género. Además, están dentro de esta modalidad aquellos que están en situaciones de exclusión socioeconómica y cultural, como los migrantes y los que están internados en establecimientos carcelarios. La no educación se da como consecuencia de estas características y de la imperfecta construcción del derecho a la educación por el sistema educativo. La situación más extrema con la que se encuentra la EPJA es el analfabetismo. En Argentina, un 2,6% de la población de mayores de 10 años lo sufre. Y el analfabetismo y la falta de acceso a otros servicios de la EPJA pueden ser vistos como una manifestación de los procesos de exclusión social a los que han sido sometidos los diferentes sectores de la región. Quizás por eso la modalidad EPJA tiende a diversificarse, a generar procesos de post-alfabetización que le permita a los sujetos no solo adquirir la lectura y la escritura, sino a construir una ciudadanía que le permita salir de esa exclusión social. Las poblaciones rurales, indígenas y afrodescendientes. Bueno, ya hemos hablado que tanto la pobreza como la desigualdad social tiende a ser a potenciar las desigualdades con respecto al acceso a la educación. Ya es difícil en áreas rurales, se profundiza más cuando se tiene que ver con las comunidades indígenas y aún más si estas son atravesadas por el eje de género. Las condiciones de segmentación de los mercados laborales para los indígenas potencian las desigualdades educativas, ya que recibir menos ingresos por los mismos niveles educativos se genera y se sigue perpetuando el círculo vicioso y los obliga a seguir permaneciendo en el sistema. La tasa de analfabetismo entre los indígenas es de un 28%, mientras que a nivel nacional la tasa es de un 9%. Otros fenómenos en algunas sociedades que tienen que ver con la configuración de los sujetos de EPJA son las corrientes migratorias. Los migrantes pueden provenir del éxodo campo-ciudad, pueden ser desplazamientos realizados por guerras o catástrofes naturales, o desplazamientos realizados por condiciones socioeconómicas desfavorables en sus lugares de origen. Este fenómeno genera fuertes desafíos y desequilibrios socioespaciales y culturales, ya que son poblaciones pobres que presentan situaciones de rezago endémicas y agregan a su condición de excluidos. Muchas de las desigualdades o dimensiones de exclusión que hemos mencionado son potenciadas por la desigualdad de género que se ve reflejado en los países de Latinoamérica. Es allí donde se puede observar que el mayor porcentaje de analfabetas corresponde a mujeres y a su vez el 40% de analfabetismo corresponde a las mujeres de las zonas rurales. En todos los niveles, las mujeres son sujetos de la EPJA, en especial en aquellos que comparten
estas características en cuanto a la pobreza, la exclusión y la discriminación por pertenecer a determinados grupos étnicos y se ven forzados a su vez por su condición de género. Esto hace que se siga perpetuando la exclusión y el rezago en el sistema educativo. Entonces podemos concluir que los sujetos emergentes de la EPJA actual son los jóvenes, que son ligados a las necesidades laborales de certificación y acogida. La educación permanente para jóvenes adultos aplica progresivamente la perspectiva para incluir, además de la población analfabeta, a la población cuyas múltiples condiciones de exclusión hace que sea el abordaje más apropiado. Es por eso entonces que la educación permanente para jóvenes y adultos debe dejar de pensarse como homogéneamente para poder afrontar esta diversidad de situaciones con herramientas educativas apropiadas y una política social sólida e inclusiva. Los informes muestran una situación heterogénea en relación a la formación de educadores, lo que define los programas y procesos intencionados y organizados de la educación de los docentes en el campo de la educación para jóvenes y adultos. Dice que esta diversidad refiere tanto a las diversas definiciones que se encuentran conceptuales como operativas en la formación de formadores. Dice que la capacidad de la educación de jóvenes y adultos para poder generar y apoyar aprendizajes en el mejoramiento continuo de las propuestas pedagógicas y curriculares depende en gran parte del profesionalismo y profesionalismo continuo de los educadores. No obstante, un rasgo común de casi todas las regiones es la debilidad de las políticas de formación del campo. Dice que también es preciso considerar que la capacidad inclusiva de la educación para jóvenes y adultos como política social se ve desafiada en la actualidad por una serie de fenómenos sociales como crecimiento y diversificación de la pobreza. Dice que las tendencias a la instalación en el escenario cultural, social y migratorio. Dice que todos los fenómenos representan desafíos pedagógicos y operativos para la educación de jóvenes y adultos, y por ende la capacidad pedagógica, didáctica y operativa de sus educadores, en tanto configuran situaciones de continuidad diferenciada que impactan sobre la posibilidad de la integración social y el desarrollo humano. Dice que la formación de educadores entonces es una variable de mucho peso para el adecuado desempeño de la educación de jóvenes y adultos. Dice que en los informes se pueden ver que se destacan mucho estas necesidades sobre una educación misma para los docentes y que hay elementos que se deben trabajar tanto ya sea el reconocimiento social del mismo como el desarrollo de la formación sistemática y especializada. Esto demuestra que va más allá de las exigencias de una articulación o una aportación de curso. Ya debe darse ciertas condiciones en el contexto de trabajo para que esto sea posible. Bueno, en síntesis sería que los atributos formales para describir a los principales destinatarios de la educación de jóvenes y adultos sería el crecimiento sostenido de la pobreza y la inclusión, las migraciones, los procesos de discriminación étnica y culturales, las necesidades específicas de grupos como personas con discapacidad o grupos privados de la libertad. Dice que hay ciertas necesidades y cambios que debe tener la educación para jóvenes y adultos que terminan impactando en la formación de educadores. El hecho de que la educación para jóvenes se conciba como política social inclusiva forma parte de la política de desarrollo en el marco de las políticas sociales de superación de pobreza, discriminación y exclusión. Tiene consecuencias sobre las formas que define concreta la educación de educadores. Dice que a su vez el enfoque de la educación para jóvenes y adultos como parte de las políticas de superación de la pobreza implica el desarrollo de perspectivas de educación para la vida y para el trabajo, lo que demanda el desarrollo de algunas áreas no tradicionales como la mejoración en la capacidad de la vida, en la calidad de la vida, en el emprendimiento de distintos tipos, la promoción de la cultura y la salud, el fortalecimiento de la identidad y la organización y participación ciudadana.
Dice que la necesidad de extender estas nuevas áreas requiere de formación sistemática y continua de los educadores como condición para el éxito de la educación de jóvenes y adultos. La educación para jóvenes y adultos debería ser un proceso de educación permanente que integre a todas las personas y las prepare para asumir sus responsabilidades sociales armadas de una personalidad desarrollada en la esfera del humanismo solidario y de una actitud competente. Es por esa razón que la educación de adultos exige la igualdad de acceso a la educación y de oportunidades en esa área, lo cual supone que todos los establecimientos escolares o universitarios, los de educación formal y no formal, además de estar abiertos a su entorno, impliquen una enseñanza adulta adaptada a las circunstancias de los destinatarios. Por eso, la educación para jóvenes y adultos sufre un proceso de institucionalización, permitiendo obtener diversas miradas y conceptos de la misma para lograr los agentes de la educación y la sociedad. Educación de adultos es sinónimo de toda educación. Educación de adultos se orienta a la apropiación en cualquier edad, de actitudes propensas a desactivar la distorsión de los procesos de comunicación, fortalecer la especificación del por qué, del cómo, del cuál, del dónde y el para qué en cada situación. Es el proceso que para lograr de este estado adulto hay que realizar diversas acciones como investigar, reflexionar, informar, recibir y recibir información para poder organizarla, planificarla y preguntar. Son acciones para llegar a poseer información verídica y de calidad, para delimitar las estrategias y ajustarlas con la realidad, para enfocar nuevas opciones o atributos en los datos, para demarcar y distorsionar información.